La voz terapéutica. Reflexiones sobre la voz para vos. Bien, vamos a empezar este ciclo de charlas llamado La voz terapéutica y vamos a reflexionar sobre distintos temas relacionados con la voz como herramienta de sanación. También habrán ejercicios, charlas, pero en esta primera ocasión vamos a hablar de qué es la voz terapéutica, ¿sí? Cómo nos puede nutrir, cómo nos puede ayudar en nuestro camino. Y para eso estaría bueno reflexionar sobre qué es lo que nos sucede a nosotros cuando experimentamos sensaciones de bienestar o de malestar. Tal vez los que hayan tenido experiencia con la voz, que tengan conciencia del instrumento, o sea, conciencia, como se suele decir, corporal, pero conciencia vocal, se van a dar cuenta de que cuando están estresados, cansados, agobiados, molestos, con alguna dolencia en el cuerpo, la voz también refleja eso. Ahora, por otro lado, cuando uno está bien, está contento, alegre, se siente fuerte, tranquilo, en paz, la voz también acompaña. Es indivisible. No puede estar uno mal si la voz está bien y viceversa. A veces me gusta pensar de que cuando estoy mal es porque mi voz también está mal. Porque si estaría bien, estaría cantando, o estaría hablando, o estaría mantreando, o simplemente en silencio escuchando el potencial de la voz. Y acá surgen algunas cosas. Los problemas que surgen en esos momentos de la comunicación. O sea, cuando estamos en ese estado, llamémoslo genéricamente de malestar, está acompañado también por una dificultad para comunicarse. O sea, pueden ser cosas muy simples, como comprar algo en una verdulería o tener una pequeña charla con un conocido o con una pareja, donde todo se parece trabarse. Es como si la fluidez del agua, lo cual hace referencia a los elementos en la voz, le vamos a dedicar un programa entero a eso, no estuviese. El agua se fue. Y el aspecto comunicacional de la voz se pierde. Por eso a veces no es cuestión los problemas cuando nos ponemos a hablar de gramática, es decir, o de palabras, de analizar la oración, porque en realidad hay mucho más atrás de lo que se dice que encierra el verdadero sentido del mensaje. Y para ser más específicos, porque sé que esto no es nada nuevo, por así decirlo, se sabe que las palabras constituyen no sé cuánto porcentaje del mensaje entero, pero es poco. Para los que estamos metidos en el tema de la voz, podemos llegar a identificar temas como el tono, la velocidad, si se traba alguna palabra, la dirección que tiene, si estamos hablando la persona o esa misma oración la estamos como enunciando para otros. Es decir, que hay formas de comunicarse de forma más directa y más empática y momentos que no. Y esto, para el que tiene una visión terapéutica del asunto, se da cuenta de que no es una cuestión de que la persona en sí esté con ganas de comunicarse mal, por así decirlo, sino que está imposibilitada. Le cuesta
transmitir el mensaje correctamente por una imposibilidad. Es como si alguien quisiera llegar a la otra cuadra, pero le doliera mucho el pie. Entonces va a tardar mucho más y por ahí ni siquiera llega. Y no es por mala voluntad, por así decirlo. Lo que pasa con la voz es que sí hay una sensación de que si la persona no se expresa bien es porque hay algo interno que, que no la está dejando expresarse bien, casi intencionadamente. Es decir, no se contemplan los malestares, por así decirlo, de la voz, o por lo menos no comúnmente. Por otro lado, hay destrezas, ¿sí? A nivel de la comunicación, de la palabra, de hablar, incluso de cantar, bueno, donde todo se vuelve más fácil, parece. Cuando la voz nos fluye, cuando estamos con buen sonido, por así decirlo, parece ser que decimos cualquier cosa, pero llega bien. No importa tanto lo que se esté diciendo, aunque desde mi visión, cuando la voz está bien, las palabras también acompañan a ese estar bien. Es como si las palabras dijeran, bueno, vamos por esta, te acompañamos. Cuando en el otro caso está todo fraccionado, partido. Entonces en los programas y en los talleres se van a ver herramientas para poder trabajar esto y por sobre todo partiendo desde la aceptación. Es decir, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, un taller o unas sesiones de la voz terapéutica de unas clases de canto o de locución? Es que tratamos al instrumento tal como es. Lo vemos sin intenciones de querer cambiarlo. Va a tener, por lo menos en primera instancia, momentos de reconocimiento. Momentos donde se le va a permitir al instrumento, cuando me refiero al instrumento digo la voz, se le va a permitir a la voz, a la persona, porque no hay cualquier tipo de decisión de fragmentación, en realidad es ilusoria, porque como está la voz, estamos nosotros, y como estamos nosotros, también está la voz. Entonces, en un principio, en los talleres, y en un principio y en un final también, se va a aceptar a la voz como es. No se la va a querer cambiar, no se va a pretender que llegue a tal nota o que tenga tal fraseo o que pueda tener tanto volumen. Que muchas veces las personas se terminan frustrando en las clases de canto si la profesora no tiene esta sensibilidad, por el hecho de que cantar es un acto bastante difícil. O sea, se lleva años para poder cantar bien. Por supuesto que todos cantamos de alguna forma. Como dice ese dicho, cualquiera puede cantar, pero no todos pueden cantar bien. Con ese bien me refiero a sentirse cómodo cuando se canta. Nada más. Ni siquiera cuestiones estéticas. Porque aparecen imposibilidades. Que hay que sostener una nota, que el aire se va, de que siento que algo me duele, que tengo registro de cómo le suena a otro y a mí no me suena igual. Entonces es un campo mucho más complejo el de la voz. El que toca algún instrumento musical bien lo sabe, de que se llevan años hasta que uno se siente cómodo con el instrumento. Una vez había escuchado a un guitarrista decir que 10 años. Son 10 años de estudio para ya estar cómodo con el instrumento. Así que imagínense 10 años con el canto. Todos estos números igual son bastantes ilusorios, digamos. Cada quien tiene su camino y cada quien es único.
retomando con esto del taller de la voz terapéutica, vamos a tener instancias donde vamos a permitir explorar las diferentes facetas de la voz, hablada, pero también entonada, es decir, haciendo tonos, que es bastante más sencillo que entonar una melodía con sus cambios, su ritmo, sino de llevarla a, por ejemplo, al trabajo con los vocales, en entonar las A, las E, la I, la O, la U, y ver cómo me siento en cada una de ellas, que es una tarea aparentemente bastante simple. Creo que cualquiera que tenga una capacidad mínima de hablar va a poder entonar y sostener una A, una E, una I, una O y una U, que son los 5 sonidos primarios y que encierran en sí mismo toda una información, porque cuando hacemos una A tenemos que moldear la boca para que sea una A. Y en ese moldear no es para todos iguales. O sea, no es la misma la A que tengo yo, que la que tiene mi primo, que la que tiene el vecino, que la que tiene quien sea. Pero todos reconocemos la A. Entonces ahí hay una especie de destreza también. En cómo puedo, por ejemplo, y este es algo que vemos en el taller, las vocales, cómo puedo armar una vocal sin destruirme. O mejor dicho, sintiéndome bien. Porque hay una parte negativa y una parte positiva. O sea, ¿cómo puedo hacer algo sin sentirme mal? Pero también cómo puedo hacerlo para sentirme bien. Que esa es uno de los objetivos de la voz terapéutica. Hablar para sentirse bien. Y te diría sentirse bien para hablar también. Porque también vamos a ver herramientas que poco pueden parecer que tengan que ver con el habla, como puede ser hacer alguna postura, pensar en algo, meditar, hacer silencio, moverse, leer, visualizar, que no involucra que las cuerdas vocales se junten, ni siquiera hasta mover la lengua. Pero todo eso va a hacer que podamos hablar mucho mejor, en principio, entonar y de seguro cantar también. No es que este taller y estas charlas no servirían para el cantante. De hecho, mucho más. Y quienes tengan experiencia en el teatro o en el canto, también se van a llevar algunas herramientas para poder atender a su instrumento que requiere un tratamiento especial. Y a veces al tener que lidiar con cuestiones estéticas o de rendimiento, puede que la cosa se vuelva algo artificial o demasiado exigente. Entonces acá le damos un espacio para distender y para permitirse ser tal como se es. También en la voz terapéutica vamos a ver muchísimo el tema de la relación con la respiración, porque así como se habla, también se respira. Entonces, ¿podemos mejorar la respiración a través de la voz? De seguro. A veces muchas personas que están metidos en el tema de el bienestar general, holístico, le empiezan a prestar atención a la respiración, ya sea que haga yoga, qigong, lo que sea, el ser empieza a reconocer su respiración, meditar también. Y una problemática que puede surgir al respecto es
que la respiración es un mecanismo autónomo en el cual se puede incidir. Por supuesto, si yo retengo el aire, lo hice voluntariamente. O sea que hay una parte involuntaria y una parte voluntaria. El problema es que cuando empezamos a voluntariar, cuando empezamos a hacer, a manipular la respiración, se vuelve algo rebelde y no se permite manipular tanto. Hay un dicho en el yoga que dice: la respiración se puede domar, así como se doma a los leones y a los tigres, pero la respiración es aún más difícil. Así que cuando trabajamos en la voz, estamos trabajando en la respiración, porque hablar es de alguna forma exhalar con conciencia y conteniendo el aire de alguna forma, porque las cuerdas vocales retienen algo de aire para que pueda vibrar. Sin ese movimiento, sin esa resistencia, no existe el sonido como vibración. Sí podríamos hacer consonantes, pero no sostener una nota, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un montón de ejercicios que van a incidir directamente en la respiración. Es como se dice, la necesidad es la madre de todas las invenciones. O sea, vamos a usar la voz de tal forma que nos requiera respirar diferente, lo cual es diferente de respirar directamente para mejorar en la voz. Un punto interesante de la voz terapéutica es también empezar a tener mucha conciencia y poder de alguna forma diagnosticarnos. O sea, con escucharnos, puede ser hablando con alguien o uno mismo, ya nos vamos a dar cuenta qué es lo que está fallando, por así decirlo, o no está del todo en el andarivel, o bien por lo contrario, que estamos en buen eje y podemos hacer lo que sea, por así decirlo, que la voz va a acompañar. Por supuesto que en el medio pueden pasar cosas que cambian inmediatamente eso, porque la voz es sumamente reactiva. Apenas sucede algo, los musculitos que están ahí en la laringe, los cuales vamos a ver, se modifican y se pueden llegar a trabar de forma muy rápida si no se tiene tanto control. Cuando se empieza a trabajar más sobre la musculatura, sobre el funcionamiento de la voz, empezamos a percibir que esos nudos en la garganta es como que los podemos ver, los podemos sentir y que no se alojen. Es como que vienen, eso es inevitable, pero decimos, todavía no, que vaya para otro lado, ¿sí? Que o lo respiro para afuera o ni siquiera me llega. Para quienes sean terapeutas, digo psicólogos, acompañantes, enfermeros, médicos, profesores de canto, por ejemplo, también, van a agarrar herramientas para desarrollar aún más el oído, porque al desarrollar ellos más percepción en sí mismo, después van a escuchar a las personas diferente y van a percibir si están bloqueados, bloqueaditos, porque a veces no todos son bloqueos grandes, ¿no? Que uno y no puede hablar, sino que a veces, por ejemplo, es como que no nos damos cuenta y ya estamos como un poquito más así y es sutil, pero ahí está. Así que ese es otro
otro lugar que vamos a indagar en la voz terapéutica. Y bueno, como un potenciador de las sensaciones que podemos tener en esta vida, la voz es un maravilloso instrumento. Creo que es tal vez uno de los regalos más grandes que nos dio la vida. O sea, imaginemos me gusta pensar en un Pavarotti o no sé, un gran cantante o alguien que hable bien también, de, de lo agradable que se siente, lo agradable que es esa experiencia de hacer vibrar la voz, porque hacer vibrar la voz es hacer vibrar todo el cuerpo, todas las células, los órganos, la sangre, el cerebro, las fascias, el alma. Por eso es que es también una maravillosa herramienta de salud para estar bien y para acompañar cualquier proceso de sanación. Así que con esto damos comienzo a la voz terapéutica, a estas charlas, y si alguien quiere tomar los talleres, de seguro ahí tienen para buscar los contactos. Y muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos. A la próxima. Chao, chao.